Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real, audio también en www.rtp.es. Abrazo grande para ustedes. Feliz de verla, Doménica Tabaqui. Igual, Mara Febre Perrone. Buenos días a todos quienes nos están sintonizando, quienes están conectados en nuestra emisora 96.5, en nuestro programa Cuarto Piso, con información nacional e internacional. Yo sigo con el corazón hecho añicos con Colombia, Mafer, con Colombia. La verdad es que la muerte de Miguel Uribe Turbay, como lo decía el otro día, aquí en estos micrófonos también, no solamente es la muerte de un padre, de un ciudadano, de un esposo, de un hijo, sino la muerte de los sueños, no solo de él, sino también de toda una corriente que ve cómo los enemigos de ese país, porque en realidad la guerrilla, el narcotráfico, todo lo que se vive, la delincuencia organizada en Colombia, así como también nosotros lo sentimos acá, tal vez por eso estoy tan conectada con lo de Colombia, sienten pues que se está mermando esa esperanza que tenían ellos de este joven visionario que sentía que Colombia estaba volviendo a ese camino que también le arrebató su madre, ¿no? No sé si usted ha estado viendo en las redes todo lo del sepelio. Lo he visto, Domé, no con la emotividad que la ve usted. Sí, obvio, o sea, a ver, espere, porque como la gente anda tan sensible, siempre me va a doler la muerte y más en esas condiciones de cualquier ser humano. Sobre todo que fue un chico que pasó por lo que pasó y que el dolor al perder a su madre también en manos de los narcodelincuentes en la época de Pablo Emilio, en manos de Pablo Emilio y sus secuaces, digamos, no se dañó su corazón, ¿no? Y eso es lo que a mí más me revela, pensar que por qué los buenos se tienen que ir cuando tienen tanto por hacer y ayudar en países como el de Colombia. Igual nosotros cuando pasó lo de Fernando Villavicencio. Del personaje conocí poco, que sale a la luz para mí, seguro otros tienen dominio del personaje mucho antes. Para mí, hace poco nada más cuando ocurre esta tragedia, y que insisto que no debería ocurrir. La cuestión es, al final del día, ese asesinato a que lleva a Colombia a una discusión en la que por primera vez llega un gobierno de izquierda, en la que por primera vez no por primera vez hay un asesinato a una figura, y qué pasa con la sociedad que lo observa. ¿Sabe qué más pensaba en eso? Porque más allá de la emotividad, del momento, del recogimiento, es hacia dónde nos conduce eso. Y usted menciona el asesinato de Fernando Villavicencio sin convertirlo en santo. Yo lo que digo es ninguna persona debe morir en esas condiciones. ¿A qué nos lleva como sociedad? En el momento fue aprovechado el caso Villavicencio políticamente, o fue para cuestionarnos por qué tenemos que llegar a situaciones como estas. Yo creo que fue más lo primero. Claro, totalmente. Y ¿sabe qué, Mafer? También las reacciones humanas que en realidad son no solo aplaudibles, sino también imitables. Lograr poder emular lo bueno sin haber tenido esa experiencia tan dramática como la tuvo la esposa de Miguel Uribe Turbay, que cuando le hacen la pregunta, porque ha dado algunas entrevistas post-mortem. No las he visto. Sí, me he dedicado bastante en ese tema. La verdad es que también tengo muchos sentimientos afines, ¿no? Me quedé viuda a los 31 años, en otras condiciones, pero igual uno pasa lo que pasa. Y ella no se llena de odio, sino que más bien dice algo que usted también, yo creo que conociéndola, va a decir, wow, qué mujer, y es una realidad, que ella no tiene ningún rencor por el asesino de Miguel Uribe, porque un chico de esa edad tenía que estar o haciendo sus tareas, o estudiando, o jugando pelota con sus amigos y no con un arma, que eso es la poca recuperación del tejido social que está en Colombia y que nosotros también la sentimos muy parecida. Esas declaraciones yo las escuché y quizás viniendo de ella, que era la víctima, tenían justificación, razón y sentido, y no se convertía en una defensa de ideologías, sino en el real sentimiento de alguien al que se le había arrebatado la vida de su esposo, el padre de sus hijos. Y valoré mucho eso, porque justamente en ese momento en Colombia se discutía qué pasaba con la detención de quien disparó, y luego se queda un intento de asesinato, pero lo lleva a la muerte.
y termina siendo un asesinato, cuando desde el gobierno nacional, un movimiento de izquierda dice, espérate, esto hay que proteger, hay que separar a este joven que ha disparado, que intentó matar al candidato, pero termina siendo todavía un menor de edad. Entonces tú tenías por una parte a media humanidad señalando al gobierno que cómo protege a un delincuente, y de repente sale esta mujer y dice, ¿sabes qué? Este chico no debió haber pasado por nada de eso. No es el culpable, entre comillas. Sí, por eso decía, al final, ¿qué sacamos de todo esto? Qué pena que sea con muertes de por medio, pero ¿qué nos ofrece a nosotros como sociedad? ¿Qué mirada debemos tener, pero reflexiva realmente? ¿Qué pasó? ¿Por qué podemos llegar a eso? Cuando la escuchaba a ella, también recordaba que nosotras en estos micrófonos hemos comentado mucho, refiriéndonos al Ecuador, del tema de la recuperación del tejido social y cuán culpa tienen estos jóvenes que van a las armas en vez de ir a las armas de manera completamente negativa, porque es a delinquir, no a defender la patria, por ponerlo de alguna forma, si hablamos de armas, y versus lo que el Estado realmente les ofrece. Yo no sé si usted recuerde que en algún programa lo comentamos y muy a fondo. Ahora, también he podido observar algunos nuevos políticos colombianos que están surgiendo del mismo movimiento de Miguel Uribe, que en algún momento sería bueno, esto se lo digo ya a nuestra coordinadora de las entrevistas, conversar con algún colombiano analista que siempre hemos tenido aquí en el programa. Solo algo, el tejido social al que ahora se refieren como frase de sin comprender de qué se trata, muchos políticos, muchas autoridades, no se va a corregir con bonos. O sea, primero asiéntate en el territorio y trata de comprender qué es lo que pasa, porque son diferentes vulneraciones las que se tiene. Y vulneración, por ejemplo, es desde no tener acceso a lo más básico, que es un transporte. Así de absurdo puede parecer, sí, pero entre todo esto también pensaba en la otra cara en que tú dices, yo, ¿por qué voy a ser responsable de lo que pasó? O sea, yo no manejo la política pública, porque mi mirada tiene que ser de pena o de comprensión frente a alguien que asesina a otro, solo porque es menor de edad, solo porque ha sido violentado o vulnerado. ¿Cuál es mi culpa? ¿No la tengo o sí la tengo? No sé. Como Estado, Oiga. sí, o sea, no es que es algo que ha sucedido en estos actuales momentos, digamos, en el tema de Ecuador y también de Colombia, es algo que se viene arrastrando. Pero bueno, ojalá podamos tener la próxima semana a un invitado desde Colombia para abordar este tema. Mientras tanto, otro tema preocupante es la crisis en nuestro país estructural del sistema judicial, que se arrastra también desde hace algunos años, y esta crisis la vamos a analizar justamente del sistema judicial, sí. Lo vamos a analizar justamente con la doctora Solanda Goyes, que ella es vocal del Consejo de la Judicatura y ya la tenemos con nosotros en nuestra pantalla y en nuestros micrófonos. De hecho, doctora, buenos días. Algunas autoridades del sector de justicia se mantienen prorrogadas en sus funciones. Hay algunos aspectos que se pueden señalar sobre la crisis, el estado de emergencia del actual sistema judicial. ¿Cuál es su lectura, siendo usted justamente una vocal del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo viven esta crisis, esta emergencia en el sistema judicial, ustedes? Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Tropicana por esta entrevista y un saludo a toda la audiencia que ustedes tienen. Sí, el problema de la crisis de la función judicial es evidente, notoria, pública, porque los ciudadanos, los usuarios la viven el momento que acuden a las unidades judiciales y no encuentran el deber ser de una justicia que es un juicio justo y célere. Entonces, pues esto es una responsabilidad en gran parte del Consejo de la Judicatura, que lamentablemente este año ha sido inútil, ha sido mal utilizado, porque no se pudo avanzar en absolutamente nada de una mínima agenda que nos correspondía trabajar. Y esto me refiero, pues continúa la Corte Nacional de Justicia con jueces encargados. Es necesario seleccionar a 11 jueces titulares y también a los conjueces, 21 conjueces. Adicionalmente, tenemos un déficit grande en cortes provinciales, en jueces de primer nivel y en jueces de tribunales que suman más de 360. Entonces,
mire que la función judicial ahí tiene una fuerte debilidad y la responsabilidad del Consejo es seleccionarlos. Lamentablemente, pese a que ha habido propuestas de la vocalía en la que yo he ejercido la función durante todo este tiempo, no ha habido apertura por parte de quien administra el Consejo de la Judicatura, que es su presidente, y más bien él ha impulsado que se declaren las nulidades, ha retenido los procesos y no ha permitido que podamos cumplir con esa misión constitucional. Yo lo dije esto con mucha claridad en el juicio político. Doctora, ¿va a haber algún tipo de remoción de jueces? Porque eso había salido en algunos medios de comunicación, luego se dijo que no. ¿Cuál es la realidad? Bueno, también lo expuse en la Asamblea Nacional y les dije que había un error o varios errores en la reforma que hicieron al expedir la Ley de Integridad Pública. Allí agregaron algunos artículos para el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley especial que rige al Consejo de la Judicatura y al sistema judicial. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dijeron, por ejemplo, que se puede nombrar jueces sin concurso y sin estabilidad. Pero yo le hice notar y le pedí en esa ocasión al presidente Nils Olsen que consideren que al haber expedido esa norma no derogaron las otras que están vigentes, y las otras que están vigentes hablan de que para designar a los jueces se requiere hacer concursos y también se requiere darles estabilidad, pero esas normas no fueron derogadas con la reforma. Entonces, en este minuto, en el Consejo de la Judicatura y en toda la función judicial, obviamente, hay una contradicción normativa que pone nervioso, que pone que a todos los funcionarios judiciales les ha puesto a pensar qué es lo que va a suceder, porque si es que se van por la ruta de la reciente norma expedida, eso va a ser totalmente ilegal e inconstitucional, porque podrían alegar que están las otras normas vigentes también, que se haga concursos y se garantice estabilidad. Doctora, ¿cómo está? María Fernanda Perrone le saluda. Y para evitar ¿cómo le va? Y para evitar esa contradicción, lo que cabe es anular ¿qué? O volver ¿hacia dónde? Lo que es que la Asamblea Nacional haga una reforma mucho más clara, o que la Asamblea Nacional derogue las normas de la una o de la otra corriente que están ahorita dentro del mismo código, porque son contradictorias. Necesitan tomar una decisión en función de lo que quieren hacer en el Consejo de la Judicatura, porque caso contrario yo preveo un escenario futuro no estable, más bien caótico, que va a profundizar la crisis del sistema judicial. Usted debía haber comenzado por el principio. Primero, le escuché en su exposición en la Asamblea Nacional argumentando algunos detalles en los que hoy no podemos profundizar, pero quiero dejarlos enunciados. Usted decía algo más o menos así: sin datos no se puede generar política, le decía a los asambleístas, y hablaba de la base de datos que ustedes han trabajado. Si la puede resumir nada más como para tener un detalle sobre eso, porque me interesó muchísimo, pues, sobre el acceso, sobre la capacidad también de resolución de la Asamblea, del sistema de justicia. Bueno, uno de los problemas que tiene el Consejo de la Judicatura es que no maneja datos que permitan tomar decisiones en todas las tareas que tiene que hacer. Y no hay política pública que pueda sustentarse si es que no tiene información. De hecho, para yo hacer las propuestas, los proyectos de evaluación de funcionarios judiciales, evaluación de jueces, concursos, he tenido que levantar la información y ponerme a estudiar y a trabajar y a procesarla, pero es una información muy básica que además buscan negarla, ¿no? Y a mí misma, cuando pido información, recuerdo que me sacaron un tuit en los troles diciendo que estoy pidiendo información con algún interés. No, quien quiere ocultar la información, lo que busca, tiene algún interés de ocultar algo, ¿no? Que no se vea la verdad, que no se vea, por ejemplo, que los procesos disciplinarios se hacen sin orden cronológico. Bueno, respecto a los datos, los datos más específicos que tiene el Consejo de la Judicatura y que están al acceso público
es la información sobre femicidios y muertes violentas de mujeres, que es una plataforma que la impulsamos desde cuando yo fui directora nacional de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura. Y yo lo que le decía a la Asamblea es, este tipo de trabajos, este tipo de políticas son las que se tienen que multiplicar en el Consejo de la Judicatura, hacer de tal manera que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a partir de tener información válida, no esconderla. Doctora, en esa misma exposición, que era en su juicio político que al final no reúne los votos, usted mencionó directamente al responsable de todo esto, al presidente, al doctor Mario Godoy. ¿Pudiera decirse lo inverso sobre usted? Alguien que no participa de las reuniones o que deja sin quórum para poder cumplir un mandato de los ciudadanos a través, vía consulta, de tener estos jueces especializados, doctora. Quedó totalmente clarificado y nítidamente explicado que yo he sido parte de la decisión de 200 resoluciones en este tiempo que soy funcionaria en nivel de vocal en el Consejo de la Judicatura. 200 resoluciones. Y de esas 200 resoluciones, el 95% he actuado en unanimidad o en conjunto con los otros vocales con el ánimo de dar soporte para que la institucionalidad no termine de caerse. Y de hecho, en todas esas resoluciones, lo que sí he sido es una voz aportante, una voz crítica cuando se han cuando se han presentado proyectos errados, equivocados. Siempre he tenido una voz y creo que eso ha molestado bastante. ¿Y por qué la responsabilidad no la tengo yo y por eso quedó demostrado en el juicio? Porque el interpelante se refería a una sola sesión en la cual yo me retiré. No es que yo no he asistido a las sesiones. Yo soy una mujer que trabajo por mística y por convicción propia, no porque nadie me obligue, mucho más de las 8 horas diarias. El mismo interpelante decía que tenía mis ingresos y salidas de los días de la sesión que él cuestiona y que yo salía a las 11 de la noche. Y ahí queda una evidencia de que yo gran parte de los días que he estado trabajando en el Consejo de la Judicatura soy mujer de salir a las 10, a las 11 de la noche, de cerrar la institución por trabajar. Y él aludía a la falta de haber completado mi presencia en una reunión, pero resulta que eso era justamente para cumplir la consulta popular que su coideario y presidente de la República nos propuso en enero del año pasado y que luego de tener el informe de constitucionalidad de la Corte pasó a consulta popular el 21 de abril y se convirtió en un mandato popular. ¿De qué se trataba el mandato? 60 veces en el proyecto que presentó el presidente Daniel Noboa se repetía con insistencia que era necesario que tengamos jueces y juezas especializadas y también tengamos unidades especializadas en garantías constitucionales para evitar, decía el argumento del presidente, que personas que no tengan conocimiento profundo o personas que no manejan bien las garantías, también con mala fe, sigan generando estos asuntos escandalosos que han habido, como la liberación de sentenciados penalmente a través de estos recursos y incluso de gente que lideraba bandas criminales. Entonces, el hecho de que yo me retiré era con el objeto, y así sucedió, de que conversáramos de que ese proyecto de reglamento que fue sorpresivamente puesto en conocimiento del Pleno del Consejo, porque ya casi se les cumplía el año, ahí estaban trabajando desesperadamente para decir que se ha cumplido. Eso es una lógica del Consejo de la Judicatura, se trata de tapar los huecos, no de hacer los procesos consistentemente como corresponde. Entonces estaba absolutamente en contra de la consulta popular y del mandato que recibimos el 21 de abril del pueblo ecuatoriano, y no había nada de especialidad. Por ejemplo, se pedía 0 años, un recién graduado de la universidad podía candidatizarse y postularse a ser juez de garantías constitucionales. Y para ser especializado se necesita tener experiencia, estudios específicos, manejar a profundidad una materia, y nada de eso aparecía porque incluso no se tenía el perfil del juez. Entonces yo lo que reclamaba era que se incluya aquello.
Cuando ya yo me retiro de la sesión, logramos sentarnos los tres vocales y todo lo que yo había sugerido, excepto lo de paridad, fue acogido y fue así como se resolvió. Por lo tanto, con todas esas razones quedó clarísimo que la responsabilidad no es de quien habla, sino de quien preside el Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes, en la próxima entrevista que vamos a tener, la primera era para dejar esta era para dejar un poco claro el escenario luego del juicio político con un resultado a favor suyo, para ver si hacemos una mesa para hablar sobre el sistema de justicia y cómo lo planteamos, ya con ideas ya establecidas, para ver cuáles son los primeros pasos que hay que dar más allá de lo que el gobierno proponga, más allá de lo que la Corte Constitucional y en esta disputa puedan manifestar desde el propio sistema. ¿Cómo hacemos que se haga justicia? Doctora, un abrazo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y con todo gusto acepto comparecer a esa mesa que usted propone. Muy buenos días. Se lo agradecemos. La doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Es más difícil de lo que uno pudiera pensar el sistema de justicia. Es que es de todo un problema. Maffer enfrenta un reto, imagínense, ejecutar una transformación institucional de gran escala. Sin contar aún con las garantías del financiamiento suficiente ni con la seguridad de que el Ejecutivo y el Legislativo lo apoyen. No, y además desde algo tan sencillo a veces como un presupuesto bien ejecutado. Total. De tener... por favor, que tú lleves todos tus documentos y que no te manden a otra esquina a sacar la documentación que ellos deberían tener. Porque y que no la pueden, no tienen cómo imprimirla. Entonces tú dices, espérate, esto es realmente demencial. Y así sucede en otras instituciones del Estado, pero digamos que la función judicial... No puede, no. Es como el sistema de salud. Total. Son 4 las preguntas que ya presentó el presidente. Me quiero quedar solamente en una antes de irnos a la pausa. Se habla sobre el trabajo por horas, pero solamente para el sector turístico. Sin embargo, unas declaraciones del presidente deja abierta la cancha para que sean en otros sectores. No sé cómo interpretarlo. Bueno, él justificaba diciendo es la forma en la que hemos hecho política y de hecho le ha ido muy bien porque ha comenzado por algo y luego esto se ha ampliado. Pero si tú pones en una reforma que quieres solamente para el sector turístico y este tiene que ser a través de una consulta popular, pregunto yo, si quieres ampliar a otros sectores, ¿también tienes que ir nuevamente a consulta o ya cambia legalmente la condición? Eso es algo que no entiendo. Un tema bastante interesante, preocupante, porque si ya lo dice el presidente, ¿no? Dice que no solamente sería el sector turístico, sino también otros sectores. En lo personal veo excelente esa medida, recordándole a todo el sector laboral que eso no va a indicar que van a perder sus puestos de trabajo, que es una de las cosas que en la anterior consulta le preocupaba mucho a la gente, tal vez no se explicó de la manera que debía. Y también otra de las preguntas que solo para terminar con esa, un dato adicional que no entiendo y que vale que se converse sobre esto, porque las consultas no deben ser puestas solamente las preguntas y los anexos, hay que hacer mesas de trabajo y de conversación. ¿Qué no entiendo yo? Porque reza así en el anexo que será la primera contratación, es la primera vez que usted y yo, digamos que usted es la empresa de turismo y yo, María Fernanda, quiero trabajar. Si nunca hemos tenido una relación, es decir, antes nunca hubo dependencia, usted me puede contratar a mí. Pero como entiendo yo que esto es por horas y podría ser por ciclos, digamos que me contrata de septiembre a diciembre y hasta ahí terminó la necesidad. ¿Qué pasa si usted me quiere contratar de nuevo para febrero? Ya no sería nuestra primera vinculación. Claro. Sí, cabe siempre si es bajo el mismo formato o no. Puede parecer ridícula mi pregunta. Pero no, es muy práctica. Démosle. Se da. Démosle más profundidad a la historia. Total, otra de las preguntas que yo creo que va a tener... Yo creo que otra de las preguntas que va a tener éxito, sin duda, es lo de la reducción del número de asambleístas. Y más cuando se da a conocer el presupuesto que se lleva del Estado, la cantidad de asambleístas que tenemos, que son 8 millones de dólares, sin contar con las bonificaciones, sin contar con algún otro valor en temas de, por ejemplo, asesores y demás. Sí. Yo ahí dígame el olafo de la historia, pero solamente para hacer el contraste. No es cuestión. Pero por eso, es que para mí hoy decir estoy de acuerdo es complicado, porque tengo dudas sobre por ejemplo, la primera que suena muy bien, yo tengo, espérate, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo será? Pues yo tengo que conversar más para poder decir voto sí o voto no. Otro de los temas para la próxima semana, ya van 2. Pero espere, pilas Denis, Diana, Denis. Lo digo rapidito nada más. Sí, porque tengo que darles una recomendación a mis
Aquí, y lo escuchaba hoy en un análisis que me parece interesantísimo, tiene que ver con la representatividad que van a tener las provincias y sobre la bicentralidad que vamos a tener de nuevo. Es decir, acaparado todo nuevamente en Guayaquil y Quito. Hay provincias en las que van a pasar de 2 a 1 solo asambleísta, pero Guayaquil, por ejemplo, podría eventualmente seguir manteniendo de 8 a 10. Claro. Y eso fortalece también determinadas organizaciones políticas. O sea, para mí no es tan sencilla la historia. Y eso de la representatividad, lo que se ve en la Asamblea con provincias más pequeñas, es que las causas por las que llegan los asambleístas de luchar por estos espacios territoriales, pues se ven afectados. Por no decir, como usted lo ha mencionado, se anulan, que en realidad es que se anulan. 11:31 nos vamos, 11:32 ya. Nos vamos, qué rápido se va el tiempo, Dios mío. ¿Sabe que faltan 18 viernes para Navidad? ¿Sabía eso, María Fernanda Perrón y amigos Radio Escuchas? Bueno, se los cuento, 18 viernes, así que aprovechen bien el tiempo porque se va volando. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. De la hora. Pues. Ok. Son las 11:38:30, porque ya 11:38:30. Ánimo de viernes, por favor. Ay, ánimo de viernes y de quincena. Que no todos la tenemos. Es lo máximo. Eso sí es la verdad. Cuando la tienes. Cuando la tienes. Se va, y eso cuando sí, te rapidito. dura un poquito más de 2 días, es mejor. Entro así Pero facilito. uno aprende luego. Entra muy difícil, mejor dicho, y se va rápido. Que es bueno tener para poder cumplir, para poder pagar. Ya no hay que gastar ni con pena. Ay, que va a llegar la quincena, pero no me va a durar mucho. Ay, no agradece que la tienes y la puedes utilizar. Y que va a poder cumplir con todas sus obligaciones. Total. Eso es... Ya, Doménica, le juro que le voy a contar los totales. Ay, perdón, ya. Hace bien. Ya. Hágame esa caridad, hágame, para poder quitármelo del... Total. Es que a veces se me pegan esas palabras. ¿Por qué? Y que le suena pelucona, total. No por pelucona, sino por muletilla. Ah, sí. Total. Total, muletilla total. Oiga, ahorita Multa, que habla del dinero... de helados. Ahorita que en este momento que habla, porque no existe la palabra ahorita, usted sabe, pues no, que no, ahorita somos nosotros. Sí, bueno, iba a hablarle de un podcast que había visto, pero no, eso lo dejo para otra ocasión, bueno, porque no sí me acuerdo el nombre, no pero importa. sí la entrevistada, le entrevistan a Sofía Vergara. Ajá. ¿Cómo le puede a uno caer bien o mal un personaje de acuerdo a la entrevista? Me cayó excelentemente bien. Igual yo la he seguido. Se le cae bien media humanidad. La he seguido porque tiene un show en televisión que me encanta, que se llama... Doménica, no sé por qué estamos hablando de eso. Sí, ya regresemos. Nos vimos por la rama. Bueno, pero en todo caso, como usted hablaba de dinero, por eso le traigo a Sofía Vergara. Usted está hablando de la quincena. ¿En serio que vamos a Sofía Vergara la traje a colación porque en la entrevista le preguntan ¿qué te gusta? Y ella contesta, el dinero. ¿Sí la vio? No, pero me imaginaba. Me encantó su sinceridad y dice, no, el dinero no solamente porque te resuelve muchas cosas en la vida, sino que puedes ayudar a otras. Y eso me gustó. Bueno, es la forma de arreglar. Nos vamos. Materialista interesada. Otra cosa que me... Estoy exagerando. Ya, la verdad, todos necesitamos el bill metal. 11:40. Total. 11:40, no lo voy a decir más. 11:40, el banco número 1 en experiencia del cliente. Ya saben ustedes cuál es. Banco de Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Si aún no eres cliente, cámbiate ya. Como lo hice yo y tienes la mejor experiencia. Además, ahora se une a mi comisariato y por cada $8 de compras te dan doble sticker. Entonces, doble cantidad de stickers, vas a completar tu cartilla más rápido y así vas a poder canjearlos por los contenedores marca Stay Life de manera más rapidita. Corre hasta el 26 de noviembre o agotar stock esta promoción. Y como decíamos que el tiempo vuela, noviembre está a la vuelta de la esquina y también ya tenemos a nuestra entrevistada nuestro entrevistado, en este momento. Ay, ¿qué me pasa? Entrevistada. La magíster Diana Vallejo Robalino, antropóloga cultural y politóloga. Ella es doctora en estudios internacionales de la Universidad, no la voy a pronunciar bien, Lorandi, ahí me la corregirá. Vamos a conversar con usted. ¿Cómo está, doctora? Corríjame primero su apellido.
que hoy día es el día de las correcciones. Ya María Fernanda me corrige por un lado. Por Dios, no. Pero a mí me encanta que me corrigen las críticas constructivas. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Magíster. Hola, Doménica, María Fernanda, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo soy Diana Vallejo Robalino, docente de la Universidad Casa Grande y también de la Universidad Eötvös Loránd, que es justamente un nombre muy difícil de pronunciar, ¿no? Pero lo dice facilito. Con doble diéresis. Sí, lo dice facilito. Bueno, vamos a hablar... ¿Cómo se llama? La forma rápida de decirlo es ELTE, así se la conoce. Mire, ahí, con eso es más fácil. Vamos, Sí. doctora, o Diana, porque la verdad es que con esa forma tan jovial de ser, más allá de su edad, provoca decirle por su nombre. Diana, cuéntenos esto de las experiencias en los barrios de Guayaquil. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo como Universidad Casa Grande, incursionando en los barrios de Guayaquil, que están enseñándole a los chicos, esta campaña que tienen ustedes, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, te cuento. Bueno, yo soy graduada de la Universidad Casa Grande, pero de ahí en el 2018 yo me fui a vivir a Budapest, Hungría. De hecho, es mi lugar de residencia. ¡Qué bonito! Sí, muy lindo, la verdad. Y ahí hice mi maestría en antropología cultural y luego ahorita estoy cursando, todavía no he terminado, soy candidata a doctora, no soy doctora. Ok. Y en mi proyecto de investigación doctoral es que yo trabajo con los barrios populares, ¿ya? Pero junto con la Universidad Casa Grande, porque yo trabajo ahí, he tenido y en conjunto con una compañera, una colega, Ingrid Ríos, hemos trabajado con estudiantes ya en proceso de titulación en proyectos de investigación con distintos barrios populares. ¿Qué han estado investigando y qué barrios de Guayaquil? Cuéntanos. Te cuento. Bueno, principalmente hemos trabajado ya durante 3 años con Bastión Popular y el barrio Nigeria. Y en la Isla Trinitaria. Ahí trabajé yo. Es maravilloso, maravilloso. Sí, la verdad que pues ha sido un trabajo muy, muy interesante porque creo que de otra manera, si uno no está en la investigación, ¿no? Y en mi caso que es la antropología, que se trata pues de hacer investigación con la gente, ¿no? Más allá de las estadísticas o de recoger cuestionarios, como uno se centra en la conversación, en entender y profundizar cómo la gente piensa, cómo la gente vive, qué significados le da pues o le atribuye a ciertas cosas, ¿no? En este caso pues nuestro interés era un poco conocer esta parte de la ciudad que por lo general está pues en las periferias y que empezó con una historia de las tan llamadas invasiones, ¿no? Asentamientos irregulares, pues pero que ahora igual es parte ya de la ciudad formal. Total, ¿no? en Nigeria, invasión popular. Dios mío, dije total, Dios santo. A ver, de acuerdo, es que María Fernanda me está contando los totales. De acuerdo, Diana, justamente en Iberia y Bastión Popular hoy en día son barrios con calles asfaltadas, con todos los servicios básicos, pero también con un nivel de delincuencia en los dos lugares muy, muy fuerte. Sí, correcto. O sea, hay bastantes necesidades, ¿no? Muchísimas todavía. Entendemos, por ejemplo, algo que fue súper interesante en el tema de la investigación, es que durante el primer año, nosotros cuando empezamos la investigación no queríamos centrarnos únicamente en, queríamos centrarnos en cómo es el barrio ahora, qué significa el barrio para nosotros, cómo vivimos esta idea del barrio y de comunidad, ¿no? Porque hay también una familiaridad entre vecinos que quizás en otros barrios de otros estratos socioeconómicos ya no se vive también por el tema de el estilo de vida, ¿no? En estos barrios con historias de invasiones y que han tenido que pelear o luchar por acceder a ciertos servicios básicos, ellos tuvieron que organizarse, tuvieron que conocerse, ¿no? Y hay como otro tipo de relación barrial. Y este fue en el año 2022 y fue cuando el tema de la violencia pues estaba creciendo, estaba aumentando. Y justamente ahí nos dimos cuenta pues que había una relación súper fuerte entre cómo recordaban los inicios, o sea, la invasión, y cómo hacían sentido de la violencia ahora, ¿no? Y sobre todo, pues, tan latente. Yo me acuerdo que en el barrio Nigeria fue la primera vez que yo escuché que hablaban de vacuna, y yo no entendía qué era porque todavía no se hablaba en otros barrios sobre ese término en particular, ¿no? Entonces fue como ir descubriendo también cómo ellos lo iban viviendo un poco más de cerca, ¿no? Diana, ¿qué le hace a una sociedad, a una ciudad en general, la llegada de extraños?
no solamente que llegan extraños, sino, perdóname la crueldad de mis palabras, solo es para poner la pregunta. No significan sentimientos. De extraños, sí hay que aclarar esto, de extraños que toman para sí algo que no les corresponde, y que luego la ciudad tiene que destinar recursos, incluso para gente que ni siquiera se ha registrado como guayaquileña. Me refiero a la comprensión de lo que es como ciudad y que quizás nos impide entender que el otro necesita también su espacio y que necesita lo mismo que yo. Por ahí va un poco mi pregunta, mal hecha, mal formulada, pero creo que ahí le doy la idea. Sí, muchas gracias, María Fernanda, por esa pregunta, porque yo creo que es bastante relevante en términos también de pensar la historia de Guayaquil como configuración de ciudad en general. Okay. Hablamos de que Guayaquil ha sido siempre el puerto principal del país, lo que lo posiciona como la capital económica. No tenemos Quito, que es la capital real, pero donde se concentra más el cuerpo político, pero aquí está todo el comercio, los bancos. O sea, Guayaquil siempre ha sido una ciudad de destino para todo el Ecuador, ¿no? De aquí, probablemente, pues en mi caso, por ejemplo, mis dos abuelas son de Manabí, mis dos abuelos son de alguna parte de la sierra. Entonces, yo creo que en muchos de mis conocidos siempre he visto eso, que de Guayaquil, 100% de Guayaquil no somos ninguno. O sea, siempre tenemos como algún abuelo, alguien que ha venido pues de otra parte de la ciudad o de otro país también. Perdón, de otra parte del país o de otros países también, ¿no? Entonces yo creo que incluso hablando de estos barrios, imagínense el término para el que nos referimos, ¿no? Y desde la antropología esto es un tema interesante, les decimos invasiones, ¿no? Esto ya implica que hay unos invasores, alguien externo que viene, que se asienta en un lugar que digamos, en términos generales no le pertenece, ¿no? Y que lo posiciona como un otro, como alguien que está fuera de los límites de la ciudad o como una anomalía, no como que no va de acorde a lo que se supone que debe ser la configuración de una ciudad o la urbanización formal como tal. Y Diana, ¿crees que eso le da más fuerza al nivel de una sociedad clasista que tiene la Guayaquil? Yo creo pues que sí, y que viene de ambas vías incluso, porque pues mucho me ha pasado en los barrios cuando he hablado yo trabajo mucho con lideresas barriales, entonces cuando incluso y con quienes no son parte de digamos de procesos de liderazgo, también residentes de los barrios, siempre empiezan como por: yo sé que esto dicen sobre la isla Trinitaria que es peligroso, yo sé que esto dicen que aquí se pasa esto, no, pero también habemos gente buena, habemos una gente estigmatización, que entiendo. Siempre hay una forma de tratar de definir el barrio en contra de esos estereotipos que se cree que hay desde fuera del barrio, ¿no? Pero también, ¿no crees que hay una incapacidad de reconocer lo que es el barrio? ¿Desde qué parte, por ejemplo? Yo te puedo decir, por ejemplo, mi barrio sí es peligroso. En mi barrio hay zonas por las que no deberías cruzar solo. En mi barrio no somos muy cuidadosos con cómo dejamos la basura. En mi barrio, o sea, sí me explico, creo que de repente al ciudadano en general no hace clic con las cosas negativas, no las recoge, no las asume. Y que eso nos impide ser una mejor ciudad. Sí, totalmente. Yo creo que hay pues una falta o hay, digamos, una ausencia de un sentido de pertenencia a la ciudad en general. Ya no hablando simplemente de los recientes barrios populares, sino, o sea, vivimos en una ciudad que ya no nos pertenece, que no tenemos como espacios públicos para habitar, digamos, tranquilamente, que hay como ciertas temporalidades también de miedos, o por ejemplo a ciertas horas ya, cuando ya es de la noche ya no puedo cruzar este callejón, no puedo estar aquí sola, puedo solo pasar en carro, o sea, como tenemos muchas restricciones en términos de cómo nos movemos en la ciudad. Y de hecho Guayaquil es una ciudad que no es para nada amistosa con peatones, ¿no? O sea, la gente nunca lo fue, que quiere andar en ciclismo, ¿no? Nunca lo fue. Pero ahora creo que tiene más necesidades. Diana, ¿cómo hace un municipio como el municipio de Guayaquil para decirle a la gente, oye, vuelve a querer a tu ciudad, más allá del discurso? Bueno, yo creo que ese es un reto que es muy difícil, pues, de decir, en estos pasos lo vamos a hacer, ¿no? Porque es un reto, pues, que ha estado por décadas, desde que yo recuerdo cómo ha sido y cómo he vivido en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y creo mucho que es de ambas vías, o sea, digamos, responsabilizar únicamente al municipio para esto
me parece pues que va desde la mano de muchos otros factores que a veces no dependen de nosotros, en este caso un poco la inseguridad, ¿no? Que la gente se está guardando por miedo y que hay más cerramientos. Por ejemplo, el tema de, vemos que los miedos ya se están materializando en la ciudad, el tema de cómo andan haciendo más portones en cada calle, en cada... Más alarmas, más cámaras. ¿no? Como que estamos más en este proceso de aislamiento, que creo que para volver a habitar la ciudad tenemos que progresivamente comenzar, digamos, a intentar hacerlo pues en conjunto. Yo creo que ahí sí vale mucho y creo que esto es algo que podemos aprender de los barrios también. El tema de la organización, ¿no? Y el tema de volver a fortalecer el tejido social y comunitario. Y que ahora, Diana, y esto para cerrar, no le pido que mire la bolita de cristal, porque podemos ser brujas, pero no es para tanto. Si nosotros seguimos con esta Guayaquil que se rechaza, que se une, que no tiene espacios, que se ponen más barreras, eventualmente en 10 años, en 20 años, ¿qué tipo de ciudad podríamos tener? No sé si hay un estudio alrededor de eso. Bueno, en realidad hay muchas ciudades que sí, digamos, esto es un fenómeno que se llama la gatificación, ¿no? ¿La qué? Gatificación. Viene del... Déjame que tomo nota. La gatificación viene del inglés gate, que significa los... portones. Los portones, exacto, o cerramientos, ¿no? Y esto, por ejemplo, empieza mucho, y hay muchos estudios al respecto en ciudades como Río de Janeiro, por ejemplo, con el tema de las favelas, o por ejemplo en Sudáfrica con el tema después del post-apartheid, o sea, como ellos vivían separados entre blancos y afro, después de que ya se quitó esa ley pues de segregación, se sigue viendo que en los barrios hay pues estos cerramientos, ¿no? Y justamente también con esta idea de lo diferente, de lo inseguro, de lo peligroso, ¿no? Claro, lo ideal sería que no existan los cerramientos, pero las ciudades llevan a eso por justamente la inseguridad en la que se vive. Exactamente, o sea, eso también es una respuesta a una realidad que es latente y que un peligro que también es real, ¿no? Que hay como experiencias y evidencias y que da una percepción de seguridad que es al menos a lo que todos aspiramos, ¿no? Sentirnos seguros, sentirnos estables, sentirnos tranquilos en el lugar que habitamos. Yo creo que pues es un trabajo, digamos, esto es solo una manifestación de lo que está pasando, digamos, los cerramientos, ¿no? Importante que toda esa información que ustedes han recabado, Diana, se la puedan hacer llegar también al municipio de Guayaquil, en este caso. Y a los medios también. Sí. Diana, se nos fue el tiempo, pero lo agradecemos muchísimo. No perdamos el contacto, por favor, ni la alegría, ni el optimismo. Así es. Buen fin de semana para usted. Es que lo que le sucede... Igualmente, muchas gracias. A usted, gracias. Buen fin de semana. Lo que le sucede a Diana es un poco lo que a mí me pasaba cuando yo recorría los barrios, que sí me decían, ay, pero el peligro, claro que no era como ahora, pero también rescatabas tantas vivencias positivas y tanta gente buena que quería salir adelante y que quería trabajar en comunidad con su gente también buena, pues no, porque no todo el mundo es malo. Y, digamos, en el barrio no todo el mundo es malo, en el mundo no todo el mundo es malo. No, es que ahí me parece justamente que cae el error, termino con esto nada más, en que a la definición del lugar por cantidad de casas y por ubicación, ¿no? Dígale usted que era el barrio, la cuadra, se le fue dando una categorización o un estatus. Entonces ya el barrio se veía negativo, porque lo era una urbanización. Entonces ya comienza también a haber esa separación, y el barrio tiene lo que las urbanizaciones también tienen en cuanto al conjunto social, que puede ser diverso. Así que dejemos esa relación. Oiga, Domé, nos tenemos que ir. Sí, nos vamos, pero antes recordarte siempre que el mejor banco para ti, sin actores, sin filas, el banco número 1 en experiencia al cliente es Banco Guayaquil. Cámbiate, como lo hice yo, y facilito, rapidito, y de una manera súper tecnológica. Ustedes desde su celular pueden hacer lo que quieran con Banco Guayaquil. Nos vamos a despedir, Mafer, que tenga un excelente fin de semana. ¿Algo más que va a compartir? Nada, abrazo. No podemos ya. Nos hacen así. Chao, chao, chao. Que tengan un excelente fin de semana y el día lunes estaremos aquí nuevamente si Dios y ustedes lo permiten. Gracias. Sí, me sonó a Carlos Vera. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todo
Todos los derechos reservados. RTP 2025.